Un saludo muy cordial en el Señor para todos los testigos de Jehová y público en general. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de cuando fui testigo de Jehová. Y yo recuerdo que en la congregación a la que yo asistía era una congregación muy decaída en sentido espiritual. Era una congregación muy rutinaria también. No había gozo entre los hermanos, no había ánimo, no había espíritu, no había fraternidad como hermanos, en fin, espirituales. Era una congregación muy triste, diría yo también, y que caía en la rutina de continuo. Recuerdo que en los discursos que se daban, los hermanos que subían a la plataforma, las hermanas que daban sus presentaciones de las revistas, recuerdo yo que siempre eran los mismos. Y así continuamente siempre eran los mismos. Entonces eso ya después se hacía rutinario y se hacía fome, porque no había variedad entre la congregación para que se hiciera más atrayente la reunión. Entonces se caía en una rutina tremenda y hacía que ya la cosa se viciara rutinariamente. Siempre eran los mismos hermanos que subían a la plataforma. O sea, los ancianos, que eran los encargados de escoger a las personas, ¿cierto?, de ponerlo ahí en una lista donde los ponían con las asignaciones, siempre eran los mismos. Entonces, yo un día le pregunté a un anciano que por qué siempre subían los mismos hermanos a la plataforma, habiendo casi un total de 90, recuerdo yo, hermanos eran. ¿Por qué siempre escogían a los mismos? Y él me dijo que la mayoría de los hermanos que tenían problemas, me dijo él, que la mayoría de los hermanos del salón, de los demás que no podían subir a la plataforma, tenían problemas. Entonces yo no le quise preguntar nada más, me quedé hasta ahí nomás porque él me dijo eso. Pero para mí, en mi interior, yo pensaba, pero si estos hermanos que ellos escogen para que suban a la plataforma, a dar discursos, en fin, presentaciones, tenían más problemas que los hermanos que estaban, que los demás, que los ancianos decían que no podían subir. Entonces estos hermanos que ellos escogían tenían más problemas aún, porque al fin y al cabo yo los conocí como 14 años a los hermanos, y uno ya más o menos va conociendo a los hermanos, los va ubicando, va sabiendo más o menos también qué problemas tienen, ¿cierto? Uno conoce, va conociendo. Entonces no me satisfació esa respuesta que él me dio. Y al final ya después con el tiempo uno va dándose cuenta de muchas cosas que no corresponden, que no están en la Biblia, que no es bíblico. Uno se va dando cuenta, por ejemplo, que los ancianos empiezan a hacer diferencias. Me di cuenta en realidad que los hermanos muchos hermanos tenían cualidades para poder dar sus temas y que no los tomaban en cuenta, que no lo ocupaban, eran sencillamente porque eran hermanos pobres. Habían hermanas pobres y hermanos pobres. Y a esos nunca los tomaban en cuenta, no los ocupaban, no los ayudaban para que se pulieran, como se dice, ¿cierto?, en la lectura, en expresarse mejor, porque al fin y al cabo había que salir a predicar, ¿cierto?, después a la calle, a la gente, y la idea era que uno se fuera puliendo para que se pudiera expresar mejor, pues. Nos dicen ellos para ir a entregarle el mensaje salvador de vida, ¿cierto?, de las buenas nuevas.
Entonces, eso a mí jamás me gustó, jamás me pareció bien. Nunca lo pude aceptar, esa mentalidad de los ancianos. Recuerdo también que los jovencitos, que eran como, yo siempre he dicho, que los jóvenes, los niñitos, le dan vida a todos, los jovencitos, los niñitos. Y para mí eran como los jovencitos como flores en primavera, ¿cierto? Llenos de vida. Y en el salón, esos jovencitos, ¿cierto? Los niñitos, eran como flores marchitas, como flores secas. Inclusive también los hermanos adultos de la congregación. Estábamos todos como marchitos, secos en sentido espiritual. Y siempre fue así, una rutina. Siempre en la congregación era viciado todo, siempre los mismos, repetían los mismos discursos también públicos, los mismos temas. El libro de cánticos eran como, no sé si eran 130 cánticos, 140 cánticos. Siempre se cantaban también los mismos. Se repetían vez tras vez los mismos cánticos. Entonces, todo eso hacía al final que la congregación estuviera muy decaída en sentido espiritual. Muy decaída. También notaba yo de que, como dice la Biblia en Hebreos, capítulo 10, y su versículo 24 y 25, mire lo que dice: considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. ¿Se fija? Aquí el apóstol Pablo estaba animando, ¿cierto?, a los cristianos del primer siglo. Dice, a considerarse unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, ¿cierto? Y decía, y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Animarnos, ¿cierto? Considerarnos al amor y a las obras excelentes. Mire, amigo testigo, uno entiende de que, ¿cierto?, lo que dice Pablo también se entiende que es para asistir, ¿cierto?, reunirse en la congregación, ¿cierto?, a las cosas espirituales, ¿cierto?, a salir a predicar. Uno entiende de que hay que predicar, hay que entregar el mensaje de las buenas nuevas. Pero eso no es todo, porque también ese texto también quiere decir mucho más que eso de asistir a las reuniones y salir a predicar. También ese texto quiere decir que hay que reunirse también para animarnos a las obras excelentes, ¿cierto? Al amor, ¿cierto? Y estimularnos, como dice la Biblia, y animarnos unos a otros a las obras excelentes. Es decir, que también tenemos que reunirnos para compartir entre unos a otros, con los hermanos, con los jovencitos, con los hermanos de mayor edad. Compartir también. Tienen que haber momentos, tiempos, como dice Eclesiastés, también el capítulo 3, que para todo hay un tiempo. Y dice ahí, para reír y para dar saltos, es decir, para bailar también. ¿Se fija? Entonces, no se hacían estas cosas, no se compartía con los hermanos, no nos estimulábamos al amor y a las obras excelentes, de juntarnos, de reírnos, de bailar, todo sanamente, por supuesto, ¿cierto? Como corresponde, como debe ser. No nos juntábamos para tener un momento de esparcimiento con los jóvenes, con los adultos. Eso no se veía
entre los testigos de Jehová. Y eso hacía que todo fuera muy rutinario, que el juntarnos solamente para las reuniones, después salíamos corriendo para la casa y salir a predicar, eso era todo. Era un saludo, ¿cómo está hermano? Bien, aquí estamos. Y después, chao hermano, nos vemos, chao, hasta la próxima semana a la reunión que venía otra vez. Y así nos llevábamos. Todos los años era lo mismo. Una rutina, un círculo vicioso, terrible. Como le digo, lo conversé estas cosas en algunas ocasiones con los ancianos, hasta con los superintendentes que venían de vez en cuando a la congregación, y ellos tampoco no podían hacer nada. Decían que así, qué sé yo, que lo principal era la congregación estaba para impartir el alimento espiritual. Eso era lo principal. Pero resulta que la Biblia también dice que es importante y también es principal compartir también momentos de esparcimiento sanamente con los demás hermanos también de la congregación. Pero lamentablemente esas cosas no se hacían en el salón. No nos estimulábamos al amor y las obras excelentes en ese aspecto también que es, encuentro yo, muy, muy importante, que se debe también ejercer en eso que dice la Biblia. Por eso la Biblia dice que para todo hay un tiempo y no caer en la rutina, en lo cierto, viciado ahí en lo rutinario y no hacer algo como que haya más diversidad en el salón, qué sé yo, compartir, ver a otro hermano en la plataforma, otras hermanas, pero no, siempre era lo mismo. Y la congregación estaba espiritualmente por el suelo, siempre fue así. Entonces dije yo, acá nos está aplicando lo que dice la Biblia. Acá, dije yo, están haciendo las cosas estos hombres, los ancianos, a la manera de ellos. Y usted no podía decir nada más, porque si usted insistía en explicar esto, no. Los ancianos lo llamaban a uno y lo corregían y uno no podía hacer más. Entonces dije yo, no, estamos mal acá, esto no es, aquí el Espíritu de Jehová no está, aquí no hay nada para animarse para la edificación de unos a otros. Acá todo es rutina, acá se escogen a los hermanos porque eran, a los que subían a la plataforma, porque eran hermanos que eran más económicamente, eran más pudientes. Era solo por eso. Había mucha amistad entre los ancianos y aquellos hermanos que tenían buena situación económica, había mucho compinche, habían grupos separados que se juntaban grupos, los que tenían más comodidad, más en sentido económico, más acomodados, se juntaban, y los otros iban quedando ahí botaditos nomás de lado. Entonces yo observé todas esas cosas y nunca me gustaron, nunca encontré que esto era correcto, porque yo decía, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Para qué venimos para acá? ¿Para qué leímos tanto la Biblia? ¿Para qué nos llenan la cabeza, nos llenamos de conocimiento la cabeza si el corazón lo tenemos vacío? Si no hay la fuerza, ese interés de poner en práctica lo que se nos está enseñando, entonces ¿para qué estamos acá? Entonces todas esas cosas me desanimaron muchísimo al ver la injusticia de los ancianos hacia los hermanos de la congregación, especialmente con esos hermanos que eran más pobres y hermanas. Nunca me gustó su actitud de aquellos ancianos. No se compartía, como les decía, con los hermanos, con los jóvenes, en fin, hacer algo, qué sé yo, servirse alguna cosa, reírse sanamente, bailar, en fin, eso no se veía. Entonces los hermanos estaban todos apagados, estaban fome, iban al salón por rutina,
quería levantar la mano, cuando había que dejar comentarios. La congregación a la que asistía estaba pero muy, muy decaída y eso siempre fue así. Y yo me atrevería a decir humildemente que todavía eso sigue así. No hay ni una mejoría, ni un cambio, no se le puede decir nada a los ancianos porque si no a uno lo toman como que uno es criticón, que uno no está conforme y no se trata de eso. Se trata de eso. Así es que todo eso me fue también a mí desilusionando, desanimando, no, de ver injusticia, de ver que no, las cosas no, que hablaban mucho de la Biblia, todo muy lindo, hablan de la Biblia y todo, pero no lo ponían en práctica. Así que no tenía vida, no ejercía vida la Santa Escritura, no ejercían vida en ellos, Así que predicaban, como se dicen, pero no practicaban. Y yo responsabilizo primeramente a los ancianos, porque ellos son los que llevan la delantera en la congregación. Para mí, ellos son los responsables de la situación espiritual de la congregación, de los que, ¿cierto?, están a cargo de ellos en este caso, como pastores. Así que esas fueron vivencias que tuve, que vi, que encontré que no estaban bien y que no eran bíblicas y que la Watchtower también fomenta en los hermanos textos bíblicos que solamente le convienen a la Watchtower. Solamente le inculca a los testigos ir a las reuniones y salir a predicar. Nada más. Eso es lo que todas las reuniones se hablaba solamente de eso. Que estimularse, que animarse al amor y a las obras excelentes, nada. Eso el esclavo mediante su literatura no incentivaba, no fomentaba ese tipo de cosas, de compartir con los hermanos, de conocerse, de tener un tiempo de esparcimiento, de animarse con los jóvenes, con los de más edad, nada de eso. A eso el esclavo no estimulaba a los hermanos. Pasaba por alto estos textos de Hebreos 10, 24 y 25 y Eclesiastés capítulo 3, de que habla que para todo hay un tiempo. Claro, ocupaba Hebreos 10, 24 y 25 solamente para fomentar en los miembros, en sus miembros, solamente asistir a las reuniones y salir a predicar. Nada más. Pero eso es lo que el esclavo, a eso le hacía énfasis siempre, el cuerpo gobernante de la Watchtower. Le daba a los hermanos nomás duro que vamos predicando, vamos a las reuniones y nada más. Y no tomar en cuenta lo que también significa ese hermoso texto de incentivarlos al amor y animarnos a las obras excelentes. Y cuanto más aún, como dice la Biblia, que el día se acerca. Con mayor razón, había que compartir también y estimularnos a la obra excelente en cuanto a tener momentos de esparcimiento, ¿cierto?, saludables, sanamente, con los hermanos también de vez en cuando en la congregación. Y más aún que el día se acerca, como están las cosas hoy en día afuera, que todo es, ¿cierto?, tan desanimador, tantos problemas que hay, era importante y necesario también compartir, reunirnos también para animarnos al amor y a las obras excelentes, de compartir también momentos de esparcimiento entre unos a otros para conocernos también un poquito más y así poder tener más lazos de amistad verdadera, ¿cierto?, entre uno a otro. Pero no, eso no. Y lo mismo que decía Eclesiastés 3, para todo hay un tiempo, dice Jehová. Pero el esclavo fiel y discreto pasaba por alto esos textos porque a ellos seguro no les interesaba. Les interesaba que los testigos nomás trabajaran duro en la predicación y salir y asistir a las reuniones. Nada más. Eso era lo único que le interesa al esclavo fiel y discreto. ¿Se fija? Pero eso no es todo lo que dice la Biblia. Porque para todo hay un tiempo. ¿Se fija? Así que la experiencia que tuve como testigo de Jehová en mi congregación fue muy triste para mí también, muy desanimante.
abrumadora porque vi muchas injusticias, vi muchas cosas que no corresponden, que no son bíblicas. Vi muchas cosas que los ancianos suben y se llegan a elevar para hablar del amor, de la justicia, de que hay que ser con todos iguales, que no hay que menospreciar a los que sean más pobres, en fin. Hablar un montón de cosas que no las hacían. Que a la hora de seleccionaban ellos con pinzas a los que iban a ocupar para subir a la plataforma o también para cualquier otra cosa que ellos también hicieran en forma personal para ellos. Ocupaban y escogían a los hermanos o hermanas que eran pudientes económicamente hablando, de buena situación. Al resto o a los mínimos que eran re pobres no los tomaban en cuenta para nada. Así que eso sí que dije yo, no me gusta esto, sí, para nada. Aquí sí que no. Porque si yo estoy aquí, vengo para acá, es para esforzarme con la ayuda de Jehová y de Jesús, de poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Pero no venir para acá y estar años y años que nos estén dando vueltas ahí como en un círculo vicioso y sin poder poner en práctica lo que uno está aprendiendo. Uno si se va a un lugar y se compromete con Jehová, uno tiene que poner en práctica lo que dice la Biblia. Pero si uno ve que los que llevan la delantera no les interesa para nada poner en práctica los mandamientos de Jehová y los mandamientos de Jesús, entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Si no voy a poder ir en contra de ellos, porque si les explico, oiga, pero si la Biblia dice esto, esto y esto, y ellos le dicen a uno que uno no se queje, que uno no razone, que uno no ande pensando cosas, en fin. Entonces no se puede. Fueron un montón de cosas que no me parecieron correctas, que no me parecieron que fueran amorosas, que fueran justas, no me parecieron. Me da mucha rabia ver a aquellos hermanos pobres y hermanas que no los tomaban en cuenta, que no los ocupaban, que los despreciaban sencillamente porque eran pobres e intelectualmente menos capacitados. Eso a mí nunca me ha gustado de las personas que hagan diferencia. Porque Jehová y Jesús no son así. No son así. Y ellos, los ancianos, nunca aprendieron estas cosas de la Biblia. Nunca quisieron realmente tomar a pecho esto con seriedad, con temor de Jehová, de lo que estaba sucediendo en el salón. Nunca lo tomaron en cuenta. Yo, como les digo, les expliqué un día, les dije por qué esto, por qué este otro. No, para ellos todo estaba bien, todo marcha de película, no hay ni un problema. ¿Se fijan? Pero no era así la cosa. Así que ya al final, después ya me fui yendo también por el lado de la enseñanza, de la doctrina, que también no correspondían muchas cosas que no estaban en armonía con la Biblia, que decían una cosa, el esclavo pie discreto, y después pasaba el tiempo y salía con otra cosa, ¿cierto? Quizás qué van a decir ahora, qué estarán diciendo ahora, qué van a decir mañana. Después salieron con este cuento del traslapo, de los ungidos, que los que quedan, por unos que aparecieron más recientes, no sé cómo era la palabra que ellos ocupaban, que se traslaparon, creo, que se fusionaban, por decirlo así, entre los antiguos que quedaban con unos más nuevos. Entonces, díganme usted, ¿cuándo? ¿Quién va a creerle ese tremendo cuento, esa tremenda mentira? ¿Se fija? Entonces, todas esas cosas yo dije, no, estos son falsos profetas, estos son unos mentirosos, unos engañadores, se están aprovechando nomás de la gente acá. No tienen ningún interés real en tomar a Jehová en serio y a Jesús también en serio, como es debido. La Huastagua, en este caso. Entonces, con esa mentalidad del cuerpo gobernante de la Huastagua,
que se la transmitían después a los ancianos y de los ancianos a los hermanos, íbamos a llegar bien lejos, por decirlo así, en sentido espiritual. ¿Se fija? Entonces dije yo, no, esto no está bien, no son razonables. Ellos dicen nosotros somos razonables, somos flexibles. Mentira, mentira, no son razonables, son dogmáticos. No se les puede a los ancianos decir nada porque ellos dicen, no, esto es así, son así, cuadraditos. Usted no se puede salir de lo que dicen ellos, no se puede salir uno de ellos, porque si uno se sale se enojan. Y con el riesgo de que lo expulsen a uno también. Fíjense. Por eso yo pasaron hartos años, fui observando muchas cosas, y un día dije, no, esto no es de Dios, aquí Jehová no está, aquí Jesús tampoco está, aquí son puros hombres los que mueven esta organización, esta falsa organización. Y me decidí nomás y presenté mi carta de renuncia como corresponde y se la entregué a los ancianos y me retiré. Y ahí se acabó todo el asunto. Y ellos dicen, los que se van, escuché muchas veces también que decían, se van a arruinar, se van a ir al mundo, se van a echar a perder. Yo me retiré hace un año ya y sigo igual que cuando iba al salón. Sigo en mi casa, mi trabajo, tengo mi hijo, mi señora y seguimos igual. No nos hemos ido al mundo, yo no me echaba a perder en vicios ni nada. La gente me conoce acá en mi barrio donde vivo, los vecinos me conocen todos. No tienen nada que decir de mí, lo digo humildemente. ¿Se fija? No me fui al mundo, no Jehová no me castigó por haberme ido del salón, ¿se fija? Sigo bendecido por Jehová igual. En mi trabajo no me falta para comer, gracias a Jehová para vivir, para pagar mis cuentas, no tengo un techo, gracias a Jehová donde vivir, y tengo a mi esposa y mi hijo, y fíjese que soy más feliz que cuando iba al Salón del Reino. Soy más feliz, porque tengo paz en realidad, tranquilidad en mi corazón y en mi mente. Tengo gozo, tengo más felicidad que cuando iba al salón, sinceramente. Porque no me gusta la injusticia a mí y menos si voy a un lugar que me dicen que es espiritual, que se trata de Jehová Dios, de Jesús, y menos si voy a un lugar y veo que lo menos que hacen es poner en práctica o esforzarse por lo menos para aplicar lo que dice la Biblia. O sea, me pone de mal cuando veo que si uno se compromete con las cosas de Dios, uno tiene que cumplir. Aunque cueste, yo sé que cuesta, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede ir mejorando, de a poquito. Pero cuando uno ve que va a un lugar y ve que de los ancianos para adelante, que se supone que son los maestros, ni ellos ponen en práctica lo que dicen, entonces a uno le molesta eso, porque dice son hipócritas. Se toman el nombre de Jehová y de Jesús en vano. Entonces los demás también, al ver que los ancianos no dan un buen ejemplo, se relajan también los demás. ¿Se fija? Entonces, la congregación espiritualmente se va al suelo. Eso es lo que yo vi siempre en el salón al que yo asistía. Los hermanos súper bajoneados, tristes, nerviosos, cansados, aburridos de la rutina que veían todas las semanas en el salón, que se daban vuelta, como les decía en el inicio, los mismos. Los ancianos, dale con los mismos, vamos poniendo a los mismos. Claro, porque los hermanos tenían mejor situación económica y porque intelectualmente, aquí de la pura cabecita nomás, eran más capacitados. ¿Se fija? Pero su corazón, de aquellos hermanos, sin ofenderlos, estaba vacío. Eran puro conocimiento, entre comillas, pero su corazón estaba vacío. Y los que lo escuchábamos,
no nos llegaban al corazón para nada. ¿Se fija? Así era la congregación. Y los ancianos nunca quisieron mejorar las cosas, nunca quisieron hacer ajustes, como dicen ellos, hacer arreglos, ajustes, para nada. Con respecto a todas esas situaciones que yo observé y que se las comenté, no les importó para nada. Eran muy relajados, todo lo tomaban a la ligera. Y eso a mí no me gustaba. Y a mi esposa tampoco, por lo tanto, decidí un día X hacer mi carta de renuncia y se las presenté y les dije muchas gracias por todo, hasta luego. Y ahí yo ya me desasocié totalmente con ellos. ¿Por qué? Porque no estaban tampoco aplicando lo que dice la Biblia. Hablaban mucho, muy lindo todos los discursos, todo, pero quedaban en puras palabras nomás, que se las llevaba el viento y después terminaba la reunión y todo corriendo para la casa. Esa era toda la rutina de un testigo de Jehová. Ir a las reuniones y salir a predicar. Nada más. Recuerdo lo único que hacían, como algo de esparcimiento, era un paseo a fin de año. Era lo único que hacían. Y era porque había que hacerlo. También. No era porque les naciera el corazón, ¿no? El hermano que estaba a cargo, a última hora andaba corriendo, buscando un lugar donde había que ir, que íbamos casi siempre, se podría decir, íbamos al mismo lugar. Entonces, eso era lo único que se hacía, un paseo por cumplir. A fin de año los ancianos programaban un paseo por cumplir solamente y nada más. Después, así pasábamos todo el año. Yo encuentro que eso no está correcto, porque todo lo que se cae en una rutina, al final sale aburriendo. Sale aburriendo. Porque la Biblia, Jehová es el Dios feliz. Jesús es feliz. Jehová es el Dios feliz. Y quiere que los demás, la gente, los cristianos sean felices también, que sean alegres, que compartan entre unos a otros momentos de esparcimiento, que compartan también con los familiares que no son testigos, que compartan con ellos, que se estimulen todos juntos a las obras y al amor, ¿cierto? A las obras excelentes, dar un buen testimonio a los familiares, a los vecinos, en fin, uno tiene que ser una persona con vida, alegre, si se está acercando a Jehová, a Jesús. Entonces, si ellos no reflejaban esas cosas de la personalidad de Jesús y de Jehová, entonces, ¿qué estábamos haciendo ahí? ¿Qué hacen ahí los hermanos, los ancianos? ¿Para qué están en ese cargo que les dieron? Si no animan ni estimulan a nadie a hacer cosas también de esparcimiento para también salir de la rutina diaria, de las cosas de este mundo, de esta vida. ¿Se fijan? Así era la congregación a la que yo asistía, amigo testigo. Siempre fue así y no me quepa la menor duda que sigue siendo así. Lamentablemente. Eso eran algunas cosas que quería compartir con ustedes como mi experiencia como testigo de Jehová en mi congregación. Mi intención no es por ningún motivo desanimar a nadie, ni que ustedes se molesten, por ningún motivo. Es solamente expresar lo que yo viví cuando fui testigo de Jehová en mi congregación. Que pienso que no corresponde, pienso que, como dice la Biblia, para todo hay un tiempo, y para los testigos solamente, en vez de leer para todo hay un tiempo, era como para ellos, para lo único que hay tiempo es para asistir a la reunión y salir a predicar, nada más. Entonces, para mí no, porque es para, por supuesto, reunirse para aprender, ¿cierto?, la Santa Escritura, también para salir a predicar, ¿cierto?, también corresponde, pero también para todo hay un tiempo de también compartir con los demás, ¿cierto?, y con otras personas también, y así estimularnos, animarnos, sobre todo, como dice la Biblia, al contemplar que el día se acerca.
¿Se fija? Muchas gracias nuevamente, amigos testigos y público en general, por haber tenido